Esta tarde, amados hermanos, yo les ruego en el nombre de Jesús que pongamos atención al mensaje, porque es un mensaje, bueno, todos los mensajes son importantes, son vitales, pero este particularmente es el Espíritu Santo el que nos ha llevado a traer esta reflexión. El tema sobre el cual vamos a predicar hoy es la grandeza de Jesús. ¿Cuál es el tema? Filipenses 2, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Versículos del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11, dice la Biblia. Oiga bien, ¿quién lo dice? Y como es la Biblia, ¿cómo se lee la palabra de Dios? Con reverencia, ¿verdad que sí? Entonces dice la Biblia, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que hizo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, qué importante, mi Dios, es fundamentar a la iglesia, a tu iglesia, en un correcto conocimiento y entendimiento de Cristo para poder esperar un correcto avivamiento espiritual. Dios mío, reconocemos, Padre, que necesitamos mejorar enormemente este entendimiento santo. No podemos seguir teniendo una imagen distorsionada de nuestro Salvador, sino más bien, Señor, como iglesia tenemos la responsabilidad de conocer a Jesús tal cual Él es. Y mi Dios, y esperar que por el buen conocimiento y fe en su nombre, nosotros podamos esperar que tu Espíritu Santo se mueva con poder dentro de la iglesia, y así, mi Dios, gozar de ese esperado avivamiento que desde hace mucho tiempo estamos clamando para tu gloria. Que así sea, mi Dios, que la grandeza de Jesús sea verdaderamente comprendida y creída en la iglesia, para que el nombre de Jesús te dé siempre a ti gloria, honra, exaltación y alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Quiero decirle, iglesia, que estamos muy animados con este tema de una cristología correcta. Cristología correcta es comprender y creer en Jesús tal y cual lo dice la Escritura. En Juan 7, en el Evangelio de Juan 7, versículos 37 al 39, la Biblia dice, oiga bien, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amado, esta es una enseñanza suprema.
Esta enseñanza la dio nuestro amado Salvador, enfatizando a la iglesia que Cristo debe de ser conocido correctamente. Porque el mismo Señor dijo acá que se puede tener una creencia y una comprensión de Jesús diferente a lo que dicen las Escrituras. El que cree en mí, como dicen las Escrituras. Eso implica que Jesús puede ser creído de una manera diferente a la que dicen las Escrituras. ¿Y de cuál manera quiere creer usted en Jesús? ¿Como dice la Biblia o como dice la religión o como dice la gente? Amado hermano, pero eso es lo que debería de ser. Pero lo triste, oiga bien, lo triste de esto es que la figura de Jesús ha sido deformada y aceptada por muchos de manera equivocada. Qué triste, amado hermano, que la iglesia ya con 2000 años de existencia haya abrazado conceptos de Jesús que no son los que la Biblia enseña. Y la gente cree en un Jesús que la Biblia ni por cerca menciona. Ya le voy a explicar más adelante qué es lo que hace difícil de comprender estas cosas. Porque, oiga bien, de la forma más grave que Jesús puede ser creído es cuando se le presenta como un ser creado. Y Jesús es Dios. Diga eso. Hermano, aunque en su mente racional a usted le cueste entender que Jesús es Dios, Jesús es Dios. Es el verbo de Dios encarnado. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es Jesús. Pero amado hermano, ¿por qué es tan difícil aceptar la figura correcta de Jesús? Mire, quiero que sepa, amado hermano, que Jesús, al decir se encarnó como hombre, fue visible como hombre. Y quizás el hecho de haberse manifestado en una forma carnal, o sea, de carne y hueso, eso es lo que dificulta la comprensión de Jesús como Dios. Habiendo sido necesario, oiga bien, era necesario que el verbo se hiciera carne, que Jesús se encarnara. Amado hermano, porque Jesús no pudo haber cumplido la obra de redención si no se hubiera hecho hombre. O sea, toda la obra de Jesús en favor de la humanidad no la hizo como Dios, sino que la hizo como hombre. Porque, amado, y lo dice claramente la Escritura, Pablo lo explica con abundancia de detalles en las cartas a los Filipenses y a los Colosenses, cartas que vale la pena que las leamos y las estudiemos. Porque ahí está muy explicado en detalle la razón por la que Jesús tuvo que encarnarse en el seno de María. Y amado hermano, parece que el hecho de presentarse visible causó que mucha gente creyera en él, atribuyéndole solo humanidad y no divinidad. Mire, amado, este asunto le ruego que, porque para entender estas cosas se necesita mente espiritual. Una mente carnal no va a entender la grandeza de Jesús. Fíjese que, vaya, y le tengo que mencionar conceptos erróneos de Jesús para que usted los vaya considerando. Por ejemplo, cuando se le atribuye a Jesús un énfasis en su humanidad sobre su divinidad, amado, resulta que se crean conceptos de Jesús que no son los que la Biblia dice. Por ejemplo, el catolicismo romano considera insuficiente el sacrificio de Jesús para salvación, porque el catolicismo exige obras para poder completar la obra de redención. Eso es deformar a Jesús. O sea, pretender que la obra de la cruz
fue insuficiente porque necesita que el pecador, otros intercesores, santos o vírgenes para ser redimido. ¿No es rebajar acaso la grandeza del Señor? ¿No es entenderlo mal? Y amado hermano, la religión no vacila en poner a un Cristo crucificado en cada templo y lo presentan así de deformado. Esa es una vergüenza. Eso es no entender quién es Jesús. Ahora en Navidad lo presentan como niño Dios. Eso es una blasfemia, hermano. Jesús no vive de esa manera. Jesús es Dios. Jesús es más grande que una figura hecha de cualquier material. Porque, amado hermano, es realmente una blasfemia pretender reflejar a Jesús a través de imágenes. Pero claro, como no entienden quién es Jesús, porque la Escritura realmente no les ha sido todavía revelada para que la entiendan, entonces se acepta figurarse a Jesús en un muñequito, en una estampa, en cualquier cosa. Pero, amado hermano, eso es distorsionar la figura de Jesús. Por ejemplo, los testigos de Jehová, otros que no les amaneció nunca quién es Jesús, y pretenden, oiga bien, miren la blasfemia de estos hombres que se llaman testigos de Jehová. Jesús es inferior al Padre. Jesús es un Dios de segunda categoría. Solo Jehová es Dios. No entienden, amado hermano, y no entienden porque no tienen una mente redimida, no tienen una mente espiritual. Entonces tienen bloqueado el entendimiento. Muchos presentan la ilustración de los testigos de Jehová como hombres con un candado amarrado al cerebro, porque, amado, están blindados. Como muchos que tienen una imagen de Jesús que no es la que la Biblia dice. Los mormones, Cristo el primero de muchos dioses. Otros que, amados, son religiones que tienen una difusión masiva por todo el mundo, pero tienen una imagen equivocadísima de quién es Jesús. Y ahora han salido los famosos islámicos, los musulmanes. Para ellos Jesús es solo un profeta, pero inferior a Mahoma. Amado hermano, esta gente anda ahí degradando el evangelio, pretendiendo que Pablo no recibió revelación del cielo, sino que del infierno. Y yo le pregunto a los musulmanes, ¿acaso ese ángel Gabriel que dicen que le habló a Mahoma sería realmente el ángel Gabriel? Porque Mahoma lo dice. ¿Y quién es Mahoma para que yo le crea? Amado hermano, porque no hay una mente espiritual, no hay una mente que realmente fue despertada por el Espíritu Santo. Y como no hay obra del Espíritu Santo, no puede haber cristología correcta. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, han existido a lo largo de esos 2000 años de iglesia muchas ideas, muchas teologías, muchas doctrinas, muchas filosofías cristianas que han presentado y creído una revelación distorsionada de Jesús. Pero ¿sabe? A la gente le gusta. Parece que le gusta más el Cristo falsificado que el Cristo verdadero. Y la pregunta que yo le hago a usted, amado, ¿cuál Cristo prefiere? ¿El Cristo verdadero o el Cristo distorsionado? En la carta, mire, esta lucha ha sido para la iglesia desde el principio. La primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 17. Mire lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, oiga bien, ¿cómo dicen algunos que entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Negar la resurrección de Cristo ya era una obra que el infierno había hecho en la iglesia de Corinto. ¿Y qué interés tiene el infierno en negar la resurrección? Amado, el infierno sabe bien que la resurrección es el sello de derrota para ellos mismos, y que si la gente llega a dudar de la resurrección de Cristo, entonces la obra de Cristo resulta incompleta. Entonces a algunos les gusta que Jesús, dudar de que Jesús resucitó.
Pero amados, el sepulcro está vacío. Y de nadie más hay sepulcro vacío, solo de Cristo. Entonces, amado hermano, a los Gálatas, Pablo les dice, ¿quién les enseñó a obedecer un evangelio diferente? Y dijo Pablo todavía, si alguien les predica un evangelio diferente al que yo les estoy predicando, sea anatema, porque el infierno siempre ha tenido interés en presentar una imagen desfigurada de Cristo. Y amado, si la iglesia hoy tiene una imagen desfigurada de Cristo, también es falso nuestro cristianismo. ¿Entiende? Entonces, amado, no puede haber una manifestación auténtica del Espíritu Santo donde se distorsiona la imagen de Cristo. Usted jamás va a esperar un avivamiento espiritual en una iglesia católica, en una iglesia, unos testigos de Jehová. Ahí no va a haber avivamiento, porque ahí no hay espíritu, hermano. El único lugar donde se puede esperar un avivamiento es donde Cristo es conocido verdaderamente como lo presentan las Escrituras. Y a veces aún nosotros los evangélicos tenemos, amados hermanos, muchas ideas equivocadas de lo que es el verdadero Jesucristo. Y a veces preferimos, le digo, la falsedad de Cristo, como dicen las religiones o los pensamientos cristianos modernos, y no como lo presentan las Escrituras. En esto, amado hermano, ya llegamos a tiempos peligrosos. Ya es fácil ser engañado. Y como la iglesia hoy tiene Biblia de toda clase, pero parece que la tenemos de adorno. Diga de adorno. Diga, tengo mi Biblia de puro adorno, porque ni la leo ni la estudio. Me aburre, me da sueño. Usted sí. Vaya, ok. Amado hermano, mire, ¿cuál es el interés en deformar la cristología bíblica? Porque, amado hermano, no tenemos que negar, el diablo ha tenido éxito en deformar la figura de Cristo. Y aún a nosotros nos coquetea todavía. Mire, hay unas iglesias que se llaman evangélicas que tienen unas prácticas tan realmente desacertadas que, amado, eso no es evangelio. Más parece brujería, pero a la gente le gusta. Ay, yo voy a ir porque ahí hay palabra. Ahí me dice el profeta. Hermano, cuando alguien anda buscando esas tonterías evangélicas, conocerá a Cristo como es. Hombre, si el verdadero Jesús es glorioso en gran manera. Si alguien no es capaz de ver la grandeza de Jesús, simplemente es porque no ha nacido de nuevo. Simplemente es porque no tiene entendimiento de las cosas espirituales. Mire, a mí me encanta la carta a los Colosenses. Es una carta que les voy a dejar de deber que la lean, pero con entendimiento espiritual. Es corta y es sumamente desafiante para que nosotros conozcamos al Jesús verdadero, al Jesús que es como dice la Escritura, para creer en Jesús como dice la Escritura y no como uno se inventa con chifladuras aún evangélicas falsas que, amados, ni cambian la vida ni edifican a la iglesia. Colosenses 1, 17 y 18. Miren lo que dice la Biblia. Esto es bien lindo, amado. Hablando de Jesús, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Amado, entiende lo que acabo de leer. Hermano, esto es realmente como un botecito de aquellos de perfume bien concentrado. Esto es esencia de belleza, resaltando realmente quién es verdaderamente Jesús. ¿Quién es antes que todas las cosas? ¿Quién puede hablar de esa manera? ¡Qué hombre! No hay hombre del cual se pueda decir esto. Solo de Jesucristo, hombre.
Eso lo hace grande y único. La figura de Cristo, como Cristo es Dios, amado hermano, Cristo es sublime en sí mismo, en Él mismo. Nosotros no tenemos que dibujar nada parecido a la figura de Cristo, porque en Cristo hay suficiencia, estamos completos. Entonces, amado hermano, la iglesia verdadera debe ser una congregación que cree en el Cristo como las Escrituras lo revelan. Y la advertencia para la iglesia hoy es alejarse de toda idea o creencia equivocada de Jesús. Porque cuando hay una creencia equivocada de Jesús, amado, ahí sin cristología puede haber realmente una obra completa del Espíritu Santo. No se puede. O sea, tanto la cristología como la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, están ligadas en la verdad. ¿Y quién es la verdad, hija? ¿Que no se llama Cristo? Entonces, hermano amado, ¿por qué es grande y verdadero Jesús? Porque, amado hermano, cuando uno habla de estos temas, mire, yo he estado emocionado de predicar este mensaje desde que el Señor me lo dio. Y realmente pues le estoy dando consecuencias. Quiero decirles que esta es una consecuencia de una instrucción que nuestro pastor general, nuestro hermano Lisandro, nos dio a todos los pastores filiales la semana pasada. Y amado, lanzó el pastor un desafío tremendo y profundo a las iglesias Josué, a realmente abrazar una cristología correcta. Y amado hermano, la posición del pastor ha sido bien tajante y categórica, y a mí parece muy humilde cuando es capaz de aceptar que la iglesia necesita revisar sus creencias, aún las fundamentales. ¿Por qué? Porque no podemos seguir consintiendo creer en un Jesús que la Biblia no presenta. Si vamos a creer en Jesús, creámoslo como dice la Escritura, para que se cumpla: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Filipenses 2, del 5 al 7, dice la Biblia, oiga bien. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ok, amado hermano, la Biblia dice claramente que Jesús es Dios. Cuando usted empieza a querer relacionar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y se quiere meter a explicar la Trinidad, hermano, eso es una necedad. El razonamiento humano no tenemos esa capacidad de comprender las profundidades de los misterios de Dios. Está fuera de nuestro alcance. Por eso nos ha dado el Señor la fe para creer en Jesús como está escrito. Porque, amado, entendimiento difícilmente va a haber. Porque es demasiado grande este misterio y la Biblia no lo ha explicado abiertamente. Por eso, amado hermano, tenemos que tener cuidado de cualquier explicación que nos quieran dar sobre esto. Porque hay gente que atrevidamente le dice a uno: a mí Dios me ha dicho y me ha dicho que el asunto es así. Mire, desde hace años, hace siglos, un hombre llamado Arrio, allá por el año 250, se inventó y fundamentó una teología que decía que Jesús era un ser creado. Y muchos creyeron en esa distorsión en aquellos tiempos, hasta que Dios mismo se encargó de extirpar esas herejías. Las herejías siempre han penetrado a la iglesia porque a la iglesia no le ha interesado estudiar las Escrituras. ¿O por qué crees que la herejía católica se difundió tanto? Porque nadie la detuvo, porque la palabra no se presentó como contraparte para mostrar sus errores hasta que llegó la Reforma. Pero, amado hermano, la mente religiosa, oiga bien, esto quiero que lo entienda bien. La mente religiosa, la mente natural, la mente inconversa, la mente no redimida es totalmente incapaz de entender la grandeza de Jesús. O sea, hermano,
Usted puede ver una procesión con un Jesús sangrante ahí, amado. Y la gente dice, ay, qué piedad. ¿Por qué ven piedad en eso? Porque no tienen mente redimida. Entonces se abrazan a esas expresiones visibles religiosas como que fueran verdaderas. Pero lo cierto es que lejos de estar adorando al Señor, lo están ofendiendo. Y tenemos que tener cuidado nosotros también. Si algo de lo que hacemos o practicamos no le da gloria al Señor, entonces no viene del Espíritu y tiene que ser desechado. Entonces, amado hermano, fíjese bien, el inconverso es incapaz de entender, pero también el creyente inmaduro, diga creyente inmaduro, como yo diga. Ok, entonces es también, amado, incapaz de entender las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se han de discernir como espiritualmente. Y amado hermano, fíjese que por eso en la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículos 9 y 10, oiga lo que pide, lea. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. ¿Por quién? Por vosotros, y de pedir que seáis llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La semana pasada, ¿de qué predicamos? De discernimiento espiritual. Y hablamos de que el ejercicio espiritual por excelencia es leer la Biblia, estudiar la Biblia, orar para que el Señor nos vaya dando cada día más sabiduría e inteligencia espiritual. Amado hermano, pero si usted solo tiene la Biblia y piensa que con haber comprado una Biblia nueva, que rara vez un creyente compra Biblia nueva para Navidad, mejor compra un celular nuevo, ¿verdad que sí? Amado, mire, hay una Biblia que sea fácil de leer, que usted realmente pueda tener una buena referencia de información para comprender las cosas espirituales. Levanten su Biblia, amados hermanos. Quiero ver la Biblia que tienen. A veces compran, amados, la Biblia más barata. ¿Y cuánto vale esa? 15. No tiene una de 8. Sí. Entonces, ahora yo les digo, siempre les he recomendado esta Biblia. Es la Biblia, La Vida Plena. Es una Biblia con enfoque en la obra del Espíritu Santo. A mí realmente me ha edificado a lo largo de mi vida cristiana. Hay otras Biblias que son también con otros enfoques correctos, pero amados, yo les recomiendo que compren una Biblia de estudio, pero el hecho que la tenga, verdad que la Biblia, si usted se pone a dormir sobre ella, no se le mete. Hay que estudiarla, hay que considerar todo lo que dice. Y, amado, estudiar. Yo les he dicho, lean la Biblia por lo menos 1 hora diaria. Y otra hora de oración. Les quedan todavía 22 horas al día. Y ya dedicaron 2 horas para desarrollarse espiritualmente. Pero como nadie hace eso, entonces vienen los falsos maestros y los falsos profetas y le dicen: niña, sálgase de esa iglesia, ahí hay resequedad espiritual, véngase a la mía, ahí va a ver cuánto gozo hay. ¡Farsantes! La Biblia necesita estudio y esfuerzo. Necesita la obra del Espíritu Santo, como dice la carta a los Colosenses, para que usted entienda la grandeza de Jesús. Amado, la iglesia va a ser grande porque Cristo es grande, y el que la engrandece y la edifica se llama Jesucristo. Entonces, amado hermano, mire, por eso es que todavía la gente en una forma vergonzosa presenta, mire, esas ofertas distorsionadas de Jesús. Porque a la gente le gusta, o no es cierto que aquí en San Vicente a la gente le gusta el divino niño. ¡Blasfemia! Diga blasfemia. Amado, esa es una vergüenza.
Pero amado hermano, a la gente le gusta. Y mira, no me ofenda el divino niño. ¿Y quién es el divino niño? Ay, pastor, lo van a matar por eso. Ya va a ver lo que me va a defender el Señor. Porque Cristo es buen defensor. Entonces, amado hermano, mire, la carta de los Colosenses, le dije, es la mejor referencia para reflejar la grandeza de Cristo. ¿Por qué grande Cristo, hija? Mire, casi por nada nos reconcilió con Dios. ¿Le parece poco? Colosenses 1, 21 y 22. Y vosotros también, oiga bien, lea bien, hija, que erais en otro tiempo extraños enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Qué ha hecho ahora el Señor? Nos ha reconciliado. ¿A dónde? En su cuerpo de carne. O sea, es una obra de hombre, ¿sí? Por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Amado, ¿quién más puede hacer eso? ¿Mahoma es capaz de hacer eso? Entonces, ¿cómo se atreven a compararlo? No saben. La mente entenebrecida no les permite entender la grandeza de lo que es Jesús en su obra humana. Jesús también es la fuente de creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Lee el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amado, ¿qué duda hay de la grandeza del Señor? ¿Por qué lo rebajamos tanto? Si Él, amado, es grande, porque Él es Dios. Él, mire, en Él habitó toda plenitud. Amado, eso, toda la perfección de Dios habitaba en Él, en su humanidad. Por eso es que solo Él pudo cumplir la obra de redención. Porque, amado, Él estaba pleno en su humanidad de la llenura de Dios. Entonces, amado hermano, Él tenía todos los requisitos. El único que cumplió los requisitos para poder traernos una salvación verdadera, auténtica. Amado hermano, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso lo dice la Escritura, 1 Timoteo 2:5. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Pero, amado hermano, la mente carnal no lo va a entender. Entonces, amado hermano, si siendo Jesús tan grande y verdadero, ¿a quién le interesa deformar su imagen? Por supuesto que al infierno. El infierno y nosotros somos claramente enemigos. El infierno declara sus verdades mentirosas y el evangelio declara la verdad pura y santa que exalta a Jesucristo. ¿Con cuál te vas a quedar, hija? Mire, Colosenses 2:8 advierte, esta es advertencia, lea. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Se entiende la advertencia? Amado hermano, la misma Biblia nos dice, le van a presentar a un Cristo falso, no se vayan a tragar esas mentiras. Pero a la gente le encanta la mentira religiosa. A la gente, mire, amado hermano, yo les he dicho, hay gente aquí que piensa que Amós es el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no les amanece eso? ¿Por qué, amado hermano, se deja ir solo por la experiencia mística o de milagros muchas veces falsificados? Porque, amados, no tienen mente renovada, no tienen mente redimida. Cuando el Islam desafía la grandeza de Jesús, lo hace por ignorancia, hermano amado. Porque el Islam se está metiendo ya también aquí en San Vicente, ¿sabía usted? Y amado hermano, por mucho que lo promocionen, esa es una religión moralista, fabricada. ¿Sabe usted, amado hermano? Yo estaba leyendo en la página del Islam, porque tenemos que conocer qué es lo que creen y qué es lo que hacen. Mire, dice, es fácil hacerse musulmán.
Vaya en línea, conéctese y haga clic en esta página. Y cuando usted hace clic de corazón, ya es musulmán. No me lo estoy inventando, búsquelo. En el Islam Web. Comenzaron los musulmanes conquistando con espada. Le volaban la cabeza si no se hacía musulmán. Ahora es un clic cibernético. ¿Es eso verdadero? Pero a la gente le gusta. Entonces lo pueden estar haciendo por ignorancia o por malicia, con mente enteramente oscurecida por el diablo. Pero hay que entenderlos. Ellos no son redimidos. Los budistas no son redimidos. Cualquier religión, amado, aparte de Cristo, si no son redimidos, van a entender estas cosas. No pueden. Entonces, amado, el Evangelio de Juan tiene como propósito central explicar la divinidad de Jesús. Y hay un pasaje que me gusta mucho en Juan 8. Juan 8 del 56 al 59. Mire lo que dijo el Señor. El título de la porción es la preexistencia de Cristo. Y en el 56 dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. No entendían, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo: de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando les dijo esa verdad, ¿qué hicieron? Tomaron los religiosos piedras para arrojárselas. Imagínense la insensatez de estos hombres, arrojarle piedras al maestro. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. La reacción, amado hermano, ante la verdad presentada siempre va a ser la persecución a muerte. Eso no nos gusta, pero amados, así es glorificado el Señor. Resultados para una iglesia que no entiende a Cristo, como dicen las Escrituras. Amado, ese es un peligro. No puede haber verdadero avivamiento espiritual sobre una cristología equivocada. ¿Estamos claros en eso? Si usted no entendió a Cristo y no cree en Cristo como está escrito, su neumatología, su práctica del Espíritu Santo va a ser también equivocada. Entonces, no pueden correr los ríos de agua viva. Eso es una referencia clara al Espíritu Santo que había de venir. Y entonces, amado, una iglesia engañada por una figura distorsionada de Cristo va a adoptar liturgias y creencias opuestas a lo que enseña la Escritura. Y ahí se va a cumplir la advertencia del Señor en Mateo 24, 4 y 5. Mire, ¿qué señales habrán de tu venida, Señor? Y el Señor dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán cristos y falsos cristos y engañarán a muchos. Y no es eso lo que está pasando, pues. Amado hermano, si algo no glorifica a Cristo, no viene del Espíritu. Entonces, ¿por qué lo vamos a tomar? Un mal alimento espiritual no va a traer desarrollo espiritual. A la gente le gusta, le digo, más lo falsificado. O sea, la comida chatarra espiritual que el verdadero pan de vida. Entonces, una iglesia que no se nutre con el verdadero pan de vida, al final, ¿cuál va a ser su resultado? Va a ser una enclenque espiritual, débil espiritual, fácil de engañar, fácil de manipular, fácil de llevar a condenación, porque, amados, les ofrecen una salvación que ni por cerca han recibido. Entonces, mire, yo sé que este tema es un poquito álgido, pero es necesario, amado, porque no podemos realmente continuar aceptando una imagen equivocada de Jesús. La grandeza de Jesús es indiscutible para todo aquel que ha nacido de nuevo. Y solo para nosotros es grande Jesús. ¿Por qué la gente engrandece hombres? ¿Por qué la gente engrandece? Mire, hoy aquí en la entrada de la ciudad han puesto de nuevo un ídolo. Vergüenza para la entrada de la ciudad. ¿Eso viene del Espíritu? Entonces, ¿de dónde viene? Viene del infierno.
Entonces la ciudad está dando una bienvenida infernal. Pero verdad que la gente no cree eso. Pero eso es lo que es. Porque estamos invitando, miren, bienvenidos a la idolatría vicentina. Eso es lo que están haciendo. Por favor, amado hermano, si usted pasa por ahí, no le vaya a hacer así. Porque, amado, eso, usted no le va a rendir culto a esa figura. Pero entienda esto, que nuestra pobre ciudad está plagada de blasfemias. ¿Entiende eso? Mire, allá está la iglesia de Amós, por allá están los mormones, y abajo tienen un monumento que todos son blasfemias. Los testigos de Jehová que están, muchos apóstoles y profetas han resultado ser verdaderos impostores del evangelio, presentando es que voy a una profética. ¿Y qué es una iglesia profética? Es que ni entienden lo que es una iglesia profética. Es que ahí le dicen a uno el futuro. También el brujo del seguro lo dice. Entonces, hermano, tenga cuidado sus fuentes de verdad. Porque, amado hermano, a mí como pastor me interesa. Y ya se lo he dicho repetidas veces. El único propósito que tengo como pastor de aquel que realmente quiera ser pastoreado es estar seguro que si se me muere hoy, se me va para el cielo. Si se muere hoy y no se va al cielo, entonces ¿de qué le sirvió venir a la Josué? Fue por gusto, ¿verdad? Siempre pregunto, ¿quiénes si se mueren ahorita se van al cielo? Hermanos amados, entonces ¿de qué sirve? Entonces, si no tenemos un concepto correcto de Jesucristo, siempre vamos a tener dudas en nuestra salvación, porque si no conocemos bien al Salvador, ¿cómo vamos a estar seguros de la salvación? Entonces, miren, quiero terminar el mensaje. Juan 16, 14 y 15. Mejor del 12 al 15. Hablando el Señor Jesús de la obra del Espíritu Santo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero oiga bien lo que dice, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ese es el Espíritu Santo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, esos dos versículos no los puede digerir una mente sin entendimiento. Esos dos versículos necesitan estudio, necesitan oración, necesitan discernimiento, necesitan que usted se meta en la palabra para que le ilumine. Está revelado esto, tiene 2000 años de estar escrito, pero vea que uno solo lo lee y cree que como lo leyó ya lo entendió y lo vas a obedecer sin haberlo entendido. Entonces, amado, esto es una responsabilidad ¿de quién? Yo, mire, le voy a decir esto. Glorificar a Jesús es la obra del Espíritu. Solo por el Espíritu nosotros podemos ver la grandeza de Jesús. Sin el Espíritu Santo, Jesús va a ser para cualquiera una persona más. Alguien importante, sabio, buenos consejos, pero no le va a ver grandeza. Porque Jesús es grande porque Él es Dios. Y si nosotros, amados hermanos, no tenemos ese entendimiento de la grandeza de Jesús por la obra que hizo como hombre, entonces, amados, si somos nacidos de nuevo, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y vamos a conocer cada día más a Jesús. La carta a los Efesios dice que estamos llamados a crecer hasta la estatura del varón perfecto.
Eso se llama crecimiento. Pero no hay crecimiento sin estudio serio de la palabra. No hay crecimiento sin oración. No hay crecimiento sin buscar la comunión con Dios. Y Él va a añadirnos esa gracia para entender que Jesús es lo más grande que Dios nos ha dado. Es la esencia misma de Dios habitando en medio de nosotros. Y, hermano amado, si comprendemos a Jesús y creemos en Él, como dicen las Escrituras, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Si no, lo que va a salir es agua sucia. Y el agua sucia contamina, no edifica, más bien condena. Quiero que se pongan de pie, por favor, aquellos hermanos, verdaderos hermanos, que crean que necesitan conocer a Jesús como verdaderamente Él es. Y que necesitan también desechar ideas equivocadas de Jesús. Porque Jesús no puede ser visto ni conocido de otra manera más que la forma perfecta que las Escrituras presentan de Él. ¿Sí? Cierra sus ojos, vamos a orar. Poderoso Espíritu Santo, Dios mío, tú nos has hablado. Eres el único que nos puede llevar a un pleno y correcto entendimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. No permita, mi Señor, que sigamos abrazando creencias equivocadas, erradas en gran manera, acerca de quién es nuestro gran Salvador. No permita, mi Dios, que nos dejemos arrastrar por esta multitud de ofertas religiosas falsas acerca de quién es Jesús. Sino más bien, Señor, le pido, Padre, en el nombre de nuestro amado Salvador, que nos revele al Cristo verdadero.